Bueno, vamos a esperar unos minutitos que pueda ingresar el resto. Que falta Mirta y Ali, de las que estábamos antes, si no me equivoco. Las esperamos unos minutitos y continuamos. Hay Karen, me había olvidado de Karen. Pobre. Bueno, vamos a ir continuando. Según lo que habíamos visto recién, habíamos visto que el resfrío común, la gripe, a pesar de estar producidas por dos virus totalmente diferentes, los síntomas iban a ser muy similares, que iba a predominar sobre todo la congestión nasal y que obviamente la diferencia del resfrío común, la gripe iba a tener mucha fiebre. Eh, para ninguno de los dos sirven los antibióticos, para ninguno de los dos, porque los dos son virales. ¿Ustedes sabían que la gripe podía matar de la misma manera que mataba el coronavirus? Antes de seguir. ¿Sabían esto? No es algo que sepa todo el mundo. Pero bueno, el antibiótico no me va a servir para nada, lo único que voy a hacer es lío. Mm. Entonces vamos a ir viendo ahora un poquitito qué es esto de la congestión nasal. Porque aparte de la congestión nasal también va a tener una de las cosas más problemáticas, bueno, problemáticas, porque congestión nasal también puede estar producida por la alergia. Una rinitis alérgica también me va a provocar congestión nasal. Congestión nasal, nariz tapada. Nariz tapada, nariz tapada, nariz tapada. Resfrío, gripe, alergia. Resfrío y gripe por lo general en el invierno. En cambio la alérgica, no, la alérgica suele, dependiendo a qué se le tiene alergia, obviamente va a ser, puede ser en cualquier parte del año o por lo general también en la época de primavera si hay alergia al polen. Entonces, vamos a tratar todo esto desde el síntoma más común y que me ocupa a las 3, y es lo que la persona por lo general va a ir a buscar a la farmacia: un descongestivo nasal, algo para que se le tape la nariz. ¿Mm? Entonces, vamos a verlo desde ese lado, porque la mayoría de las personas, vuelvo a repetir, van a ir a buscar un fármaco para tratar ese síntoma que es el más molesto de todos. ¿Mm? Entonces, vamos a ir viendo esto.
congestión nasal, resfrío común, gripe. Y se acuerdan que habíamos visto que precisamente en la parte anatómica la semana pasada estuvimos viendo que ahí en la nariz teníamos estas estructuras que se llamaban cornetes, que precisamente estos cornetes eran fundamentales para empezar a calentar el aire. Pero esto es lo que ocurre cuando hay una congestión nasal. Esos mismos cornetes son los que se inflaman, se hinchan y que nos tapan la nariz. También habíamos dicho que era muy frecuente, muy común pensar que lo que tapaba la nariz eran los mocos. No, la producción de mocos es en forma permanente, pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando la nariz está tapada porque los cornetes están totalmente inflamados, no permiten la salida. Entonces, cuando con el fármaco se desinflaman, permite la salida del moco. Pero sí, mientras están tapados va a ocurrir esto, lo que es el goteo postnasal, esa producción de moco que en vez de poder salir por la nariz, pasa a la vía digestiva. Entonces, obviamente, esto se los dejo para que después lo puedan leer tranquilas. Y vamos a ir directamente a los fármacos descongestivos, a lo que va a ir a buscar la persona a la farmacia para la nariz tapada. Y acá no va a importar, la persona va a tener la nariz tapada y no le va a importar si es que tiene un resfrío, si es que tiene una gripe o si es que tiene una alergia. La molestia más importante va a ser la nariz tapada y va a ir a buscar algo precisamente para destaparse la nariz. El fármaco más frecuente que van a ir a buscar las gotitas para la nariz. Y acá es donde nosotros podemos intervenir y hacer un par de aclaraciones y un par de cositas, explicarle a la persona cómo utilizar. Gotitas, descongestivos tópicos que se pueden utilizar en gotas, que es la forma más frecuente, pero también se pueden utilizar en gel, e incluso también viene para nebulización, pero ese es el que menos se va a utilizar. ¿Cuáles son los fármacos? Fenilefrina, silometasolina, oximetazolina, nafasolina, tramasolina. Distintas marcas comerciales. El más utilizado es la nafasolina. Pero ¿qué es lo que ocurre con este tipo de fármacos? Ahora después vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas de uno u otro. También vienen lo que se conocen como descongestivos sistémicos, o sea, que van a ser consumidos vía oral. Y que puede ser la fenilefrina y la pseudoefedrina. Estos, los descongestivos sistémicos, no vienen como fármaco único. Todos vienen en forma de fármacos compuestos y que van a llevar el nombre de, esperen que comandos esto, me vuelven loca. ¿Qué va a pasar con estos fármacos? La fenilefrina y la pseudoefedrina vía oral, que se toman como descongestivos sistémicos. No vienen solos, vienen
combinados con otros principios activos. Entonces, nos vamos a encontrar que van a tener fenilefrina o pseudoefedrina, también van a tener ibuprofeno o paracetamol, y ahora vamos a ir viendo por qué. Bromexina, era una H intermedia, pero no me acuerdo dónde, y un antialérgico. Y se los va a conocer como fármacos antigripales. Marcas conocidas más comunes: Cura Plus, Predual, Next. ¿Por qué? ¿Por qué se los conoce como antigripales? Porque precisamente cada uno de estos fármacos que van a formar este medicamento van a controlar alguno de los síntomas de la gripe y o de el resfrío común. Entonces, la fenilefrina o la pseudoefedrina que van a tener algunos de estos fármacos se van a utilizar como descongestivos. El ibuprofeno o el paracetamol para bajar la fiebre o las molestias, vieron que siempre hay dolor. La bromexina como antitusivo, no como antitusivo, sino como mucolítico, o sea, para poder largar los mocos. Y el antialérgico por las dudas, porque los síntomas también son parecidos. Entonces, la fenilefrina o la pseudoefedrina por su efecto descongestivo, el ibuprofeno o paracetamol para bajar la fiebre o para tratar las molestias, el dolor que puede llegar a provocar. Vieron que cuando tenemos fiebre nos duele hasta el pelo. La bromexina, precisamente como mucolítico para la tos, y el antialérgico, que pueden ser varios también diferentes, por las dudas, porque los síntomas son todos muy parecidos. Nosotros acá estamos viendo que nos dice que estos fármacos son antigripales, pero son los únicos que van a tener estos fármacos descongestivos orales. En cambio, los descongestivos vía tópica van a tener únicamente el descongestivo. Únicamente. O sea que me va a tratar únicamente la congestión. Ahora, ¿cuál es el problema de uno u otro? Y acá es
acá es de donde van a salir un poco los consejos que nosotros le vamos a poder dar a esa persona que va a comprar un antigripal o una gotita para la nariz, porque lo van a comprar en situaciones diferentes. Entonces vamos a ver precisamente cuáles son las ventajas y las desventajas precisamente de cada una de las vías de administración con respecto a este grupo farmacológico. Los tópicos actúan muy rápido. Uno aplica las gotas en la nariz y se destapa enseguida. ¿Cuál es la desventaja? Que provocan congestión de rebote. ¿Qué significa esto? Consiste en un aumento de la congestión que aparece cuando disminuye el efecto. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Que puede precisamente aparecer congestión de rebote. Cuando dejo de utilizar el fármaco, se me va a volver a tapar la nariz. Por lo tanto, va a terminar generando un círculo vicioso, en el cual para poder seguir teniendo la nariz destapada tengo que seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Y va a llegar un momento que no se va a saber si todavía me persiste la patología o si tengo o sigo teniendo la nariz tapada porque obviamente tengo todavía el efecto, o sea, perdón, por efecto de rebote del fármaco. ¿Qué consejo le voy a dar yo a esa persona? Tratar de no utilizarlo por muchos días seguidos. No lo uses por más de una semana. Si lo dejás de usar y seguís teniendo la nariz tapada, espera un rato, espera unas horas. Después se te va a destapar sola la nariz, para evitar precisamente esa congestión de rebote. ¿Qué ocurre con los descongestivos sistémicos? El efecto es mucho más completo y mucho más prolongado que este dura poco tiempo. El que se toma vía oral junto con los otros va a ser muchísimo más prolongado el efecto. Pero ¿qué es lo que ocurre? También tarda más tiempo en hacer efecto. Pero ¿qué es lo que puede ocurrir? Pueden aumentar la presión. ¿Qué es lo que pasa? El tejido de los cornetes es un tejido eréctil, quiere decir que se hincha porque se llena de sangre. Entonces, este tipo de fármacos lo que hace es producir vasoconstricción. Al producir vasoconstricción, la sangre sale de los cornetes y se desinflama. Estos también, pero estos que se tomaron vía oral no solamente me van a achicar los vasos que están en los cornetes, sino que también me pueden provocar vasoconstricción en otros vasos sanguíneos que pueden complicar a una persona que tiene hipertensión. Por lo tanto, todos estos fármacos que son descongestivos sistémicos, o sea, los que se toman vía oral, están contraindicados en personas que tienen hipertensión. No solamente los que tienen hipertensión, sino cualquier problema cardiovascular. Que ya veremos cuáles son los problemas cardiovasculares en el módulo siguiente. Pero cualquier persona que tiene cualquier problema cardiovascular, le decimos que no. O sea, ¿qué hacemos? Viene una persona a la farmacia a querer comprar Curaplus, que es más conocido, o cualquiera de los antigripales. Primero le voy a preguntar, la persona que va a consumir este medicamento, ¿tiene algún problema de corazón? ¿Tiene hipertensión? Si me dice que no, en realidad la caja dice que es de venta bajo receta. Yo debería pedirle la receta, pero ya sabemos que en la farmacia muchas veces nos van a decir, véndelo igual.
Bueno, pero por lo menos le hacemos esta advertencia. O también le puedo decir a la persona que lo viene a comprar, ojo que no lo puede tomar una persona si tiene hipertensión o si tiene algún problema de corazón, porque puede tener problemas graves. Si es diabético, si la persona que lo va a consumir tiene diabetes, también es preferible que no lo consuma. Ahora, si la persona me dice, uy, sí, tiene hipertensión, o tengo hipertensión porque lo compra para sí mismo, ahí me viene a pedir cualquiera de estos, así, porque lo van a venir a pedir por la marca comercial, la mayoría de las veces nos van a pedir el Curaplu, que es el más conocido, o nos van a pedir Predual o Next. Next ahora está también escalando su posición, y le decimos, no, mira, esto no lo puede tomar una persona que tiene hipertensión, pero te puedo ofrecer esto y le puedo ofrecer unas gotas nasales, por lo menos para descongestionar y que la persona pueda respirar bien. La persona tiene fiebre, le sumamos un ibuprofeno o un paracetamol. Y hasta ahí, y nada más. Lo voy a tener que reemplazar con dos cosas, pero por lo menos me aseguro que la persona no tome algo que pueda ser riesgoso. Fíjense que esto es algo que es de todos los días. O el día que estén detrás del mostrador de una farmacia van a ver que sobre todo en esta época invernal, estos fármacos se venden así, muchísimo. Y estos son dos muy buenos consejos precisamente para esto. Ahora, ¿qué es esto de la rinitis medicamentosa? Porque nosotros hablamos que la rinitis, o sea, la congestión nasal, podría ser producida por un virus de la gripe, por el virus del resfrío común, también podría ser alérgica, pero resulta que tenemos acá una medicamentosa. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Que la inflamación de los cornetes, o sea, la congestión nasal, se produzca por un medicamento. Sí, se puede también producir por un medicamento. Proceso inflamatorio crónico de las membranas de la mucosa nasal, consiguiente al uso prolongado de agentes vasoconstrictores tópicos, precisamente estos. Si yo lo uso por mucho tiempo, me puede provocar una rinitis medicamentosa. Todo el tiempo con la nariz tapada, ¿por qué? Porque se perpetúa, está todo el tiempo, el efecto rebote hace que me vuelva a aplicar, lo dejo de utilizar y otra vez el efecto rebote y lo vuelvo a utilizar y así termina siendo un círculo vicioso. Y por eso le vamos a decir que trate de no usarlo por más de una semana. ¿Lo va a dejar de usar? ¿Se le va a volver a tapar la nariz? Sí. Que espere un par de horas y la nariz se va a destapar solita. Pero no es el único fármaco que puede provocar la rinitis medicamentosa. También la pueden provocar los anticonceptivos orales. Ahí tendrá que hablar con él, la mujer tendrá que hablar con con el ginecólogo y decirle, habrá que cambiar. Con los antihipertensivos, no. Acá no, no, le vendemos las gotitas. O no, no sé, que se la arregle con el cardiólogo. Porque el antihipertensivo, el mismo fármaco que utiliza para el tratamiento de la hipertensión, te va a provocar rinitis medicamentosa, la nariz tapada. Va a tener que usar la gotita para poder respirar tranquilo. El tratamiento dice retirar el medicamento y evaluar la opción de corticoide tópico, siempre y cuando sea producida por los los descongestivos tópicos. Fíjense que con una pequeña cosita de todos los días,
Ya tenemos dos consejos importantísimos y dos cosas que le podemos, obviamente, avisar en la farmacia. Y después tenemos también el cloruro de sodio en solución hipertónica, que es lo que, que para lo que se usa es para el lavado de las fosas nasales, que puede utilizarse en niños o en adultos. También para sacar esa producción abundante de moco y que molesta. Y acá les enseña, les explica cómo hay que utilizarlo. Esto para leerlo. Y la rinitis alérgica, como les decía antes, que puede ser, que va a estar siempre dependiendo de la época, dependiendo si la persona es alérgica a los ácaros, al polvillo, los síntomas se van a presentar durante todo el año. Si es alérgica al polen, será únicamente en primavera. Y así con todo. Y obviamente ahí van a estar indicados los fármacos antialérgicos. Antialérgicos, que puede ser obviamente la loratadina, desloratadina, cetericina, cualquiera de ellos que son los que aparecen en la televisión a cada rato. Congestión. Dentro, o sea, ya habíamos visto lo que era patología infecciosa, que íbamos a tratar de decirle no a los antibióticos. Congestión, resfrío, gripe, ya vimos cuáles eran las dos opciones. Y dentro de lo que era la patología estacional, nos queda el tema de la bronquitis aguda, que también, la bronquitis, que es esa, cuando también suele aparecer fiebre, es algo similar a lo que ocurre en la neumonía, fiebre alta, decaimiento, malestar, y el sonido que se siente acá, se llena, los bronquios se llenan de moco y que se escucha cuando se respira, se escucha clarito, el ruido ese. Eso también es bacteriano y también requiere la, este, la consulta médica para saber qué tipo de antibiótico se va a utilizar ahí. Con respecto a la tos, obviamente tenemos los fármacos antitusivos, o en realidad no son antitusivos, tenemos antitusivos y los que me ablandan el moco. Obviamente fármacos antitusivos, ya lo vamos a dejar para la clase que viene, porque tiene varias cositas como para ver, y hoy obviamente no nos va a dar el tiempo. También tenemos lo que estaba del otro lado, que era la patología no estacional, que es el asma y el EPOC. Vamos a hacer una breve introducción a lo que es el asma y el EPOC, que es un poco lo que vamos a hablar la semana que viene. La semana que viene vamos a hablar precisamente de tos, asma y EPOC, y ya con eso prácticamente estaríamos ya cerrando la parte de patología. Con esa es la tercera clase, la cuarta ya saben que hacemos repaso, y así vemos todo completo en la de repaso, obviamente lo de respiratorio. ¿En qué se caracteriza el asma? El asma es una enfermedad crónica que ocurre en brotes y que entre brote y brote la persona no tiene ningún tipo de síntoma. No se sabe muy bien por qué se produce, pero está caracterizada por dos cosas que son fundamentales. Una es la broncoconstricción, o sea que los bronquios se cierran. Y que por el otro lado
Por el otro lado, eso, toda la mucosa de adentro de los bronquios se va a inflamar. Esa inflamación y esa broncoconstricción va a dificultar mucho, pero mucho la respiración. Por lo menos, o sea, por lo menos no, durante el brote. Pero entre brote y brote, la persona va a estar libre de síntomas. Obviamente la semana que viene vamos a ver un dibujito de cómo se cierran esos bronquios, cómo es un bronquio normal, cómo es un bronquio precisamente que se cerró por el ataque de asma, cuáles pueden ser los desencadenantes del ataque de asma y obviamente los fármacos que se van a utilizar. Con respecto al EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, totalmente relacionada con el hábito del tabaco. Con el hábito del tabaco. Dentro de lo que tenemos, dentro de lo que es el EPOC, tenemos dos patologías que son la bronquitis crónica, a diferencia de la bronquitis aguda, que era por un germen, la bronquitis crónica se define por 3 episodios de bronquitis anuales durante 3 años seguidos. Todo por el pucho. Y también tenemos el enfisema. El enfisema hace que el alvéolo, esa partecita que era la única que tenía una funcionalidad dentro del aparato respiratorio, que hacía el intercambio gaseoso, que es como una especie de globito, pierde la elasticidad. Y al perder la elasticidad, es como que se rompe, pero, o sea, como que queda rígido, permite el ingreso de aire, pero no permite que el aire salga. Obviamente va a tener bastantes problemas en la oxigenación, porque si yo, o sea, puedo ingresar el aire, lo meto, pero no puedo sacar el que tengo adentro. Entonces, obviamente, no va a volver a poder entrar porque va a estar ocupado. Entonces, tiene una característica muy particular que la persona que tiene enfisema inspira y para poder sacar el aire que tiene adentro tiene que soplar. Es muy característica la respiración de la persona que tiene enfisema. Tiene que estar, ¿vieron como cuando hacemos un ejercicio y tenemos un poco de estado físico? Que tenemos que... Bueno, igual, pero todo el tiempo, y sin hacer ningún tipo de ejercicio. Obviamente, vuelvo a repetir, el EPOC está totalmente relacionado con el hábito del tabaco, íntimamente relacionado. Lo produce directamente el hábito del tabaco. No se cura, lamentablemente no se cura. La única posibilidad de recuperación de la persona sería un trasplante de pulmones, o sea, bronquio pulmonar, pero a la altura que se llega al enfisema, por lo general ya también está dañado el sistema cardiovascular, dañadas muchas cosas, así que pocas veces se logra un trasplante, porque muchas veces el mismo paciente no va a poder soportar una cirugía como para realizar un trasplante. Por eso siempre dentro de lo que es EPOC, lo primero debería ser la prevención. Obviamente abandonando el hábito del tabaco. Obviamente también se van a utilizar fármacos que, oh casualidad, van a ser los mismos que se van a utilizar para el asma, por eso
lo vamos a ver juntos. Y, ¿qué otra cosa me estoy olvidando? A ver, no, nada. Eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Vamos a dedicar a eso. Tos, asma, EPOC. Si para el EPOC, como no tenemos un tratamiento curativo, vamos a también analizar una herramienta, un fármaco, que es preventivo, tratando de abandonar el hábito del tabaco, porque sabemos que el hábito del tabaco es una adicción y que como tal genera síndrome de abstinencia, y es muy difícil el abandono del hábito del tabaco, que no solamente requiere, o sea, a veces con voluntad alcanza, pero a veces también va a requerir la utilización de una ayuda farmacológica. Que obviamente se va a utilizar la nicotina. Ahora en la tele también hay una publicidad muy, muy divertida realmente sobre el producto este que tiene una marca comercial de Nicotinel, seguramente la habrán visto, y si no, presten atención a la próxima vez, que también obviamente lo vamos a ver como para entender un poquito cómo es que funciona y qué es lo que ocurre con él. ¿Alguna duda, chiquis? Bien a vos. Profe, Sí, Karen, viste que, por ejemplo, el Cura Plus, que a muchas personas le hace mal, ¿por qué será? por eso. Porque Que le aumenta agarra mucho la presión. taquicardia. No, no, y aparte tanto la efedrina, la pseudoefedrina como la fenilefrina pueden alterar el sistema nervioso central también. Que los pone un poco nerviosos. Los puede poner nerviosos y con alteración. Por Claro, por el mismo descongestivo. Y sí, porque, o sea, o si no, ¿qué otros síntomas? O sea, que les cae mal. no, la mayoría es que le agarra taquicardia. Es por eso mismo. Precisamente por eso. Exacto. Gracias, Karen, me había olvidado la taquicardia. Me intrigaba eso. Me había olvidado, pero sí, suele provocar eso, taquicardia también. Por lo tanto, obviamente, desaconsejado. A ese, al que le provoca eso, gotita para la nariz, nada más, otra cosa no. Claro. Bien. Sol, Cami, Ali, ¿alguna duda? Buenísimo, sin dudas. Así que, bueno, de última recuerden que si después vuelven, si miran los videos y surge alguna duda o cualquiera que mire los videos después, acuérdense del foro de consultas del aula o de última se agendan la pregunta, la duda y la aclaramos la clase que viene. Me despido antes que se nos corte porque nos queda. ¡Ah! Mañana se los abro, Abu. Mañana se los abro. Total, ya los nuevos deben estar acostumbrados. Antes que se nos corte, las Chao. saludo. Nos vemos el viernes que viene.